¿Cómo llevar mi set a todo lo que pasa por mi mente en este intento de llevar a mis manos la batería que analizaremos y pondremos a punto? La osadía de intentar recrear un momento mágico con todo lo que eso conlleva. Entrar en la cabeza de ese baterista, captar su esencia, saber del aura que flotaba en ese estudio al momento de grabar. ¿Cuáles fueron los detonantes que hicieron de esa batería un inolvidable en los oídos y corazones de todos nosotros? Soy Álvaro Olmo y esto es Drum Highlights. El año 2002, una joven banda iniciaba las grabaciones de lo que sería su segundo disco para consolidar artística y musicalmente lo ocurrido años antes con Tierra Oscura del Sol. Así Weichafe se preparaba en el estudio de Juan Ricardo Bayler para ponerse el poncho de uno de los más viscerales y temibles tríos nacidos en nuestro Chile y salir a defender un contundente y rojo disco homónimo. El single Pichanga tuvo una rotación en radios tremenda. Canción con una carga rabiosa y sin concesiones desde la batería es la base de ese masacrar sin piedad. ¿Cómo lograr eso? Comencemos por el baterista, Mauricio Hidalgo. El Negro es uno de los precursores en Chile de ese playing e interpretación que evoca a bestias de la batería estadounidense como Brad Wilk o Dave Abruzzese, de pegada llena y sonido enorme. Su camino desde Weichafe hasta su carrera con Hijos de Algo hoy lo han transformado en un estandarte de la batería rock en Chile. Tengo la alegría de invitarlos a compartir una muy especial conversación con Mauricio Negro Hidalgo. Nos adentraremos en la historia de Pichanga tratando de encontrar la esencia de esa tremenda batería. Mi hermano lindo, ¿cómo está ahí? Alvarito. Gusto de tenerte acá, weón, de verdad, me tiene muy contento. Cuéntame cómo está ahí. Yo estoy bien, volviendo a la vida después de todo esto que hemos vivido todos, pero contento, emocionado, gracias por la invitación. Tú sabes que yo te tengo mucho cariño, entonces estoy muy contento de estar acá en tu nueva aventura. Es absolutamente recíproco, hermano, yo estoy feliz. Negro, mira, quiero que hagamos un viaje, que entremos en un bolón en el que nos vamos de vuelta a esa sesión en donde se graba Pichanga, en donde se registra Pichanga, que quiero encontrarme con cosas de esa sesión, con cosas de ese Negro Hidalgo, del Negro Hidalgo de esa sesión, de las cosas que habían contigo. Cuéntame, ¿dónde grabaron Pichanga? ¿Dónde se grabó Pichanga? Ay, es bien loco, primero, antes que todo, bien loco recordar toda esa época, porque... Me imagino. 20 años se están cumpliendo por estos días, 20 años. Esto fue grabado el año 2002. Wow. A ver, estudio W Producciones, Juan Ricardo Weiler, gran amigo. Brown Norte, sí. Comuna de Ñuñoa. Sí. No sé si conociste alguna vez ese estudio. No. Ya, bueno, esto después pasó a ser Tarkus, el estudio Tarkus. Ah, perfecto. Okay. Bueno, pero en otra dirección y todo. Hoy lo tiene otra persona en ese estudio. Y pucha, a medida que hemos ido conversando este ratito antes de empezar a grabar, me he ido acordando de muchas cosas. Entonces, mortal. Te voy a ir contando, pero esa es más o menos la ubicación geográfica. La raja. Tarkus después salió de ahí, creo. O sea, Tarkus hoy día me parece que está como en la playa. Juan Ricardo está en la playa, somos vecinos ahora en Algarrobo. ¡Cacha! Es mi vecino, en la misma parcelación al frente. Juan Ricardo se hizo un estudio increíble, frente al mar, así, increíble. Tú te armaste otro, no te hagas el weón. No, pero yo, lo mío es una sala de ensayo. No. Mucho más humilde. Me hice mi casita en esa misma parcelación con una sala de ensayo. Que en el fondo era un sueño de hace muchos años. El sueño de cualquier batero, eso. Es una sala de ensayo subterránea. Mortal. Me hice un domito y tengo una sala de ensayo subterránea. Juan Ricardo tiene un domo en la misma parcelación, pero un poco más lejos que su parcela. Increíble, tiene vista al mar, así. Y se armó todo con el background que tiene después de todos estos años, con todo su equipamiento y todo. Está haciendo producción ahí, así que contáctenlo. Mortal. Hermano, si es que en este mismo bolón hiciéramos un ejercicio... fantasioso, se fueran todas las luces del estudio y tú cerraras ahí los ojos
Oh, ¿para dónde quieres ir? Para acá, guachito. Está Para bien. acá, guachito, mira. Si se fueran todas las luces del estudio, tú cerráis los ojos y empezáis a escuchar esto. Quiero saber si en esos ojos cerrados, si en esta habitación a oscuras, ¿cuáles son las sensaciones que vienen a ti y con qué imágenes se mezclan? Esa era una época de mucha ilusión para nosotros, como banda, ¿cachai? Viene, por lo menos, era una época de harto... A ver, no me gusta a mí ocupar la palabra sacrificio, porque nosotros hacemos esto por amor, por gusto, porque nos llena el alma. Entonces, Sí. hablar de sacrificio es un poco injusto para nuestra profesión, encuentro yo. Usa la que te guste. Por eso encuentro que siempre se me viene a la mente la palabra sacrificio y siempre me arrepiento de decirla. Pero era una época de harto trabajo, harto... Meter huevo como locos. Como loco, y de dejar harta cosa de lado, ¿cachai? Es como la sensación que me viene de esa época. Era la época en que la mayoría de tus pares, de tus amigos, de tu generación, de la gente de tu generación, estaba haciendo su vida, la que iba a tener hoy día. O sea, en el fondo, haciendo su futuro. Yo estaba haciendo el mío, muy incierto, muy como es el mundo de la música. Entonces, son un poco las sensaciones que se mezclan con ese momento de estar en el estudio. Me acuerdo lo que nos costó, lo que tuvimos que hacer para llegar a ese momento de estar en el estudio. Cosas muy locas, weón, muy locas. De pronto la gente que era fan de la banda de esa época se acordará que tuvimos que hacer incluso hasta programas de televisión abierta, bien ridículo. Muy a nuestro pesar, Pero era porque necesitábamos financiar este segundo disco, que era todo un desafío. Nos metieron miedo a nosotros, toda la gente de los medios, la gente que al lugar donde íbamos nos decían, ahora a ustedes les viene recién el desafío grande, que es como consolidar este éxito. Claro, este éxito que habíamos tenido en el primer disco nosotros. Nosotros tuvimos un primer disco que se llamó Tierra Oscura del Sol, que fue muy exitoso. Sí. Dentro de nuestro ámbito, lo que nos sacó un poco del underground y nos puso como en los medios de comunicación. Entonces esa misma gente nos metió mucho cuco con lo la etapa que nos venía. Que se viene muy encima, porque para el segundo disco siempre es un cliché, pero se tiene muy poco tiempo. Sí. ¿Y qué pasó? Nos separamos de la compañía con la que hicimos el primer disco y nos volvimos una banda totalmente independiente. Entonces, dar ese salto hay que darlo también en forma económica, como banda en la interna, humana. ¿Cachai? Entonces, se me viene así como toda esa sensación de todo ese cambio nebuloso que hubo en esa época. Weichafe siempre fue una especie de, o al menos así lo percibimos muchos, que de alguna manera también fuimos creciendo con la banda. Siempre fue una especie de estandarte en Chile de esta independencia de cómo hacer las cosas, en todo sentido. En sentidos artísticos, en sentidos financieros, en sentidos de gestión, en sentidos de muchas cosas. Me quedo con una frase tuya que me llegó muchísimo. Todos estaban haciendo su futuro y yo estaba haciendo el mío. Claro. ¿Cómo llevas eso, esa consigna desde esto que te menciono, de lo que significaba Weichafe en la realidad de la música chilena de ese momento, que comenzaba recién a destetarse un poco de las transnacionales? Estoy hablando de las bandas que estaban ya un poco más arriba en exposición. ¿Cómo relacionas este torbellino de cambios que habían en Weichafe contigo detrás de la batería, haciendo tu futuro? A ver, primero desde la banda era una época bien complicada para nosotros. Nosotros nunca estuvimos de moda realmente. No fue una banda de moda, por lo tanto yo nunca me sentí un músico o un batero, en este caso, como exitoso o dentro de los estándares que exigía en el medio en ese momento para una persona exitosa, ¿cachai?
estábamos haciendo algo bien importante que yo no lo sabía en ese momento. O sea, lo sé ahora que, por ejemplo, soy invitado a un programa como este. Mira para atrás. Claro. O sea, me llena de orgullo que tú me invites a este programa porque quiere decir que en ese momento no estaba tan equivocado o en realidad estaba en lo cierto. Era lo que yo tenía que hacer porque algo se hizo con la carrera finalmente. ¿Cachai? Entonces, bueno, para retomar lo que te decía, desde la banda era una época bien como complicada, porque nosotros, como te decía, nunca estuvimos realmente de moda, como que surfeamos un poco nosotros las modas que habían en esa época. Ajá. Nuestros amigos tuvieron todo un poco más de exposición mediática que nosotros, que era la gente con la que nosotros compartíamos, con nuestros compañeros de banda, de sala. Nosotros compartíamos la misma sala con Gondwana, por ejemplo. En esa época, por esa época, la fama de Gondwana explotó. Al poco tiempo fueron al Festival de Viña. Y bueno, internacionalmente, Gondwana fue una banda muy famosa. Eran nuestros compañeros de banda, o sea, de sala. Teníamos a Alexis en la batería en un rincón y yo en la otra. En la otra sala estaban los Tetas. Y así, luego nos cambiamos de sala, nuestro compañero era en Tiro de Gracia, o sea, Maquisa, perdón. Cacha. Nuestros amigos eran Tiro de Gracia, nuestros amigos eran Chancho en Piedra, y todos ellos alcanzaron una exposición mediática muy superior a la nuestra. O sea, creo que y era porque nosotros nos resistimos mucho a participar de alguna moda o algún estilo en particular. O sea, creo que pasamos por arriba del grunge, o sea, nosotros surfeamos, me gusta decirlo a mí, no pasar por arriba, sino que el hip hop, sin embargo nunca como que alienamos nuestra música y no quisimos, sin embargo hicimos muchas mezclas de muchas cosas, con música folclórica, con música electrónica. Nunca quisimos hacerlo con la música que estaba realmente de moda porque nos parecía poco ético, poco... O sea, simplemente lo hacíamos por gusto, no por una cuestión de moda. Entonces nos costó mucho armar meternos en un circuito, esa es la verdad. O sea, nos costó meternos en un circuito porque nunca fuimos, ponte tú, agrometal, cuando estuvo de moda el agrometal y salieron muchas bandas, ¿te acuerdas? Que surgieron un montón de bandas que también eran nuestros amigos y de repente estaban así como súper tocando bien y a nosotros nos costaba muchísimo más armar un show porque no estábamos de moda, entre comillas. Entonces, mezclar todo eso con mi futuro como baterista, y yo decía, no sé para dónde voy. Yo, la verdad es que había una nebulosa ahí en mi vida porque estaba en los 20 años y como lo que hablábamos al principio, uno está recién forjando su futuro. O sea, mis compañeros estaban todos en la universidad poniendo las bases de lo que iban a hacer hoy día. Yo estaba tocando con mi banda y más encima siendo porfiado. Porfiando con mi banda. Hay una sensación de todo eso en Pichanga. Más allá de toda la lírica y más allá de todos los mensajes de Ángelo en las canciones, te lo digo como batero y con el absoluto cariño que te tengo y la admiración que te tengo. Hay una especie de sensación muy clara de todo lo que me estáis contando. Y es que este ícono de integridad que siempre fue Weichafe en muchos aspectos, por todo lo que me contáis, ¿cachai? Porque a pesar de las dificultades siempre hubo una bandera que se sostenía. Y esta es nuestra ruta y por aquí vamos a ir. Porque esto es lo que nos convence. Entonces... Dentro de Pichanga se percibe mucho esta energía y yo haciendo en la vereda del frente el ejercicio fantasioso de cerrar los ojos, yo logro percibir esta energía disparatada de o funciona o se rompe, del todo o nada, del ahora, aquí, ya, es esto y mi futuro está aquí. Está aquí, ahora, lo estoy cocinando aquí, en este palo. No sé si voy a lograr dar el siguiente, ¿cachai? Entonces, esa sensación a mí me queda y fue la sensación que a mí me quedó cuando yo también vi a Weichafe en este show que te contaba en el Galpón Víctor Jara, en donde yo siento en el fondo, yo en ese tiempo tocaba la guitarra en bandas, ni siquiera empezaba a tocar la batería.
y donde a mí me queda como muy de manifiesto esta forma de llevar la batería del todo nada en el fondo. ¿Cachai? Y esta canción para mí tiene ese elemento. Entonces te quiero preguntar, ¿cuánta distancia más o menos hay desde que tú empezaste en la batería? Me acordaba que hace un par de años tuvimos una junta, pero nos cagamos de la risa, ¿te acordás? En un subterráneo, sí, claro. Con Mau Clavería, contigo, Sí. con el Emanuel Sabio, Sí. con Cristóbal Orozco, estuvimos todos con Arnaldo también. Sí, puro amigo querido, sí. Estábamos todos ahí tomando varias cosas. En un especie de clandestino Sí, que nos llevó weón. por ahí O sea, el Emanuel. y había un huevón en una esquina como pidiendo Sí. matrimonio. Al final se fue el tipo. Sí. Bueno, me acordaba yo de todo eso. ¿Cuánta distancia hay que tú contabas ahí esa noche de que Mau Clavería tú lo conociste chico Sí, claro. y en algún momento te llevó afuera de una fiesta en la que estaban, en la que tú eras un cabro chico? Y me empujó la citroneta. Y algo, me acuerdo que tú contabas que algo sacó de la maleta del auto y te lo regaló. Sí. Y ¿cuánta distancia pasa de que tú empezáis con la batería a este momento en el que estáis sentados en ese estudio en W Producciones grabando Pichanga? Uy. Mira, Alvarito, yo mientras me estabas formulando la pregunta me empecé a imaginar muchas cosas. Entonces yo podría dividir tu pregunta en un par de respuestas. Dale. Lo primero es lo que tú hablabas de la forma mía de tocar. Me cuesta un poco a mí hablar de ti mismo. Claro, es difícil. A todos nos pasa. Es difícil, weón, porque no tirarse flores o algo, sino más que nada me gustaría analizar lo que tú dijiste, lo que tú mismo dijiste. Era como una forma mía de tocar la batería que en ese momento no lo sabía, lo supe después de que ya grabé varios discos y de que ya hice varios shows y después cuando los vi y que la gente me empezó a decir y todo, que era un poco desarrollar lo que tú mismo dijiste, que era un poco tirarse a la piscina y hacer lo que sentía en el momento sin pensar... o sea, yo jamás pensé en... Abrir la llave y que Exacto. corriera el agua. Jamás en lo que pensaba yo después. Jamás yo pensé en una técnica de batería mientras estaba tocando. O sea, que las tenías, por cierto. claro, si bien es cierto, yo estudié en una escuela de música y estudié técnica y estudié y leí partituras y todo eso, jamás se me ocurrió, weón, pensar que estaba mal sentado o que estaba tomando mal las baquetas o que le estaba pegando mal a los platos o que le estaba pegando muy fuerte, por ejemplo, que fue una crítica que recibí muchas veces, que tocaba muy fuerte, pero era porque era lo que yo sentía que necesitaba la música en el momento. O sea, yo no soy un baterista que toque fuerte. Tocaba fuerte en Guaychafe, obviamente, pero yo he tocado baladas, he tocado otras cosas, he tocado en programas de televisión, y ahí no voy a tocar pichanga al nivel que tocaba pichanga es que era lo que te devolvía en el la Estadio canción. Chile, claro. Pero... existía esa suerte de hacer la cuestión orgánica al 100, no al 90 y dejarle un 10 a otra cosa, a la técnica o qué van a decir. Por eso tengo, de repente, veo en mis recuerdos y tengo fotos tan ridículas y cosas tan que hoy día pienso que cómo llegué a... Claro, tengo unas fotos tocando en chori sin aguata pelada en la sala de CCD llena, pues, man. Entonces tú decías, hoy día no sé si se me hubiera ocurrido... hacer esa misma weá. Claro, pero era porque lo hacía porque en el momento era lo que yo sentía que... ¿Qué querías hacer? Claro. Eso por un lado, que siempre fue una cuestión de interpretación muy libre de mi parte y saqué así como el fuego interno, aunque suene cliché, para tocar cada vez que toqué con la banda. Pero eso es. Claro. Y lo otro, que yo pensé que tú ibas a preguntarme, cuando empezaste a desarrollar la pregunta, pensé que me iba a preguntar qué había de ese niño que Clavería le regaló una maqueta del año 85. De ahí viene la pregunta. Claro, pensé que me iba a preguntar qué pasa hasta hoy que estoy sentado aquí. En donde yo percibo también que tu vieja es muy importante. Ah, no, claro, mi mamá es una persona clave en toda esta historia. Pues mi mamá es quien ha sido la piedra angular porque mi mamá me dejó ser libre totalmente. Que me planteó las cosas como son, me dio la educación que pudo, que fue la mejor que yo pude recibir. Y el resto me dejó ser libre. Entonces es una cuestión que yo no se lo voy a terminar nunca de agradecer. Pero cuando tú me dijiste el hilo desde ese niño hasta Pichanga,
Sí. pucha, yo creo que se estira hasta hoy día ese mismo hilo. Porque yo, o sea, pensaba, yo decía, pucha, me voy a preguntar, ¿qué queda de esa persona hasta hoy día? Entonces, bueno, lo que había hasta el momento de grabar Pichanga, afortunadamente es lo mismo que queda hasta hoy día, que han pasado muchas cosas, mil cosas. De hecho, para mí no queda ni la banda, físicamente. Claro. Pero no sé, pues el baterista es el mismo, y eso es lo que yo nunca voy a terminar de agradecer, porque yo hoy día todavía me siento a tocar batería y siento el mismo amor por sentarse en una batería que tenía en ese momento, cuando no tenía nada, cuando habían 3 tarros. He pasado por todas las etapas que puede pasar un baterista. He tenido la suerte de tener los mejores auspicios, los mejores equipos, el mejor equipamiento, de estar en los mejores estudios, de hecho, y en los mejores escenarios también. Sí. Sin embargo, hoy día yo me siento en cualquier tarro y tengo el mismo amor. A eso es lo que me refiero. Sé que suena cliché lo que estoy diciendo, pero él es verdad. O sea, yo te conozco. Si se me hubiera pasado ese cariño y ese amor que yo le tengo a tocar la batería, habría sido muy distinta la historia, muy distinta. No estaría, como tú me dijiste, pucha, armando una banda nueva, metiendo gente nueva, creando canciones. Voy a cumplir 50 años luego. Y es lo único que te puede mantener es el amor primario, weón, de sentarse frente a un bombo y a una caja y tocar, weón, un beat. Y eso es todo. Mortal. Negro, volvamos al estudio. Volvamos a W Producciones. Háblame de todo lo que haya en tu cabeza, de todas las imágenes que hayan en tu cabeza, y como tú puedas procesar y con las palabras que te salgan, háblame de ese set, háblame de la batería, háblame de cómo ves esas piezas, de cómo ves el shell pack, de cómo ves la caja, el tambor, cómo ves los platos, cómo ves los micrófonos. ¿Estaba esa campana o no estaba? Háblame de eso. Estaba, total. Siempre estuvo. El otro día toqué en el aniversario del bar de René y ahí estaba la campana, así, estando en mis sets y toda la vida. La raja. Me da risa porque cuando me decís qué recuerdos vienen a tu mente, vienen, por ejemplo, Flaviana, Franchini. ¿Por qué? Porque una de nuestras únicas posibilidades en ese momento... Probablemente nos vean. Claro, una de nuestras únicas posibilidades para poder hacer el disco en ese momento, porque era, como te contaba hace un rato, nos separamos de la compañía con la que hicimos el primer disco y creamos Guerrero Discos, que era nuestro propio sello. Había que financiar. Para el cual había que, claro, hicimos muchísimas cosas. Entre ellas hicimos un trato con Juan Ricardo, que él nos dijo, yo estoy grabando a unos cabros que vienen de Brasil, le estoy grabando un disco, entonces lo que podemos hacer es ocupar las horas que ellos no vienen porque se levantan a las 3 de la tarde, entonces nosotros podemos grabar en las mañanas y ahí yo les puedo cobrar un poco menos, porque... tengo las mañanas desocupadas y ellos en el fondo están pagando están pagando el día de estudio, pero no vienen en las mañanas, entonces yo les puedo cobrar un poco. Bueno, era todo un deal ahí que hicimos. Entonces nos encontrábamos con los H. Bahía en el estudio. Ellos estaban grabando su primer disco y nosotros en la mañana y ellos en la tarde. Luego de pronto ellos llegaban al estudio y teníamos que parar, entregarles el estudio, claro. Y nosotros nos quedábamos ahí comiendo una pizza, tomando una chela o algo y continuábamos cuando se iban. ¿Cachai? Entonces, en el fondo, compartimos las horas de estudio con ellos. Tremendo. Con H. Bahía, que el productor musical era... O sea, el productor como general era mi amigo Carlito Figueroa. Claro. El productor musical de ellos era Álvaro Scaramelli, con el que yo tocaba en esa época. Cacha. Entonces... bueno, por ahí conseguimos todo este deal que hicimos con ellos, pero bueno, nos topábamos en el pasillo con los H. Bahía, que era una verdad muy extraña para nosotros. Surreal, pues. Surreal, total. Oye, y cuando se arma ya, está Weichafe en el set, están grabando todos juntos. ¿Qué ves? ¿Está la batería? ¿Está esta Pearl negra que tú tenías ahí? Sí, ahí hay varias anécdotas que me voy acordando ahí en el camino. Para esa grabación invertimos un poquito y arrendamos, me acuerdo en esa época, mire, imagínate, con la... Estamos hablando del 2002. Año 2002, Hoy día querías arrendar un backline y tenéis proveedores. Claro, o sea, yo hoy día puedo arrendar la batería que yo quiera. De las medidas que tú quieras, del color que tú quieras. Exacto. Bueno, hoy día existe de todo en Chile, pero en esa época uno veía las grandes producciones, los grandes artistas y todos usaban una batería que tenía una D y una W. Entonces, chucha, yo decía, bueno, hay que grabar con una batería de W,
sin haber tenido mucha experiencia. Había tocado con ella y la verdad es que la arrendé. Ya. Y bueno, es una batería increíble y todo, pero uno tiene un concepto de sonido en su cabeza. Yo toqué varios años con DW. Claro, entonces yo arrendé una DW Collector en un backline y todo, y la fuimos a arrendar y todo, la llevamos al estudio sin ensayar con ella, confiando 100% que eso era lo que a nosotros nos iba a Eso te hacer. iba a dar lo que necesitaba. Claro. La armé y resulta que empecé a tocar y no me gustó. No me gustó el bombo. Pero no porque la batería sea mala ni nada, o sea, yo no podría decir eso. Sino que no era el sonido que yo buscaba. Y la afiné y perdí casi medio día de estudio tratando de sacarle el sonido que... No, era el set. Claro. Y de pronto digo, ¿saben qué? Voy a armar mi bombo y voy a dejar los toms de la DW. Y armé mi bombo clásico de la Pearl Session que tú nombraste, una Pearl que tuve durante muchos años. Pearl Session, que era un modelo que ya no existe, pero era exquisito. Era alucinante esa batería. Pearl Session, claro. Exquisito. Bombo con 10 afinadores, 22 por 16, medida exquisita. Y todo cambió. O sea, era mi sonido en el Volviste. fondo. Era mi sonido, era lo que yo estaba acostumbrado a sonar y todos me dijeron, sí, ese es el bombo. Luego armamos un set entre toms y timbales con la DW Y la Pearl. no, fíjate, y la Mapex Saturno que tenía Juan Ricardo en el estudio. Pero es que una Saturn es una locura de batería. Claro, Juan Ricardo tenía una Saturno de esa época, exquisita también. Y entonces armamos, no recuerdo en este momento qué toms y qué timbal armamos, pero armamos ahí un híbrido de cosas. Y Pero la caja, recuerdo, mira, Sí, a ver. era una Solid Drums que me hizo Walter, dueño de la Solid Argentinas. Drums. Claro, en esa época nos conocimos y él me hizo 2 tambores, uno de madera y uno de metal. No recuerdo cuál es el que quedó grabado, me parece que el de madera. Yo creo que Bueno, es madera. Sí. Escuchando un poquitito el entre todo, porque tengo los stems acá que no están como del todo aislados. Mira, Pero qué si me maravilla voy tener eso. a la batería, por el tipo armónico, Sí. a mí me da la impresión de que es una caja Claro, de madera. que es más seco. Y está muy, muy abajo. Sí, es un tambor de Guatambú, se llama, una madera bien seca, bien que 14x7, con unos aros súper sólidos de acero. La usan mucho los Solid Drums. Sí, ese, me parece que ese debe ser el tambor que se usó en esa El grabación. armónico es bastante corto y la tenéis bastante abajo, Sí, entonces a mí me da la impresión sí. de que es madera. Porque llevé esos 2 tambores al estudio y más el Pearl y otro par de tambores que tenía, pero me parece que ese es el tambor que quedó grabado, un Solid Mortal. Drums de 14x7 y medio. Y estuve revisando por ahí, bueno, revisé varios videos. Esa Pearl Session que usabas tú, que tenías tú, era con Power Toms en el fondo. Sí, Eran, Power Toms, sí, 10x10, 12x11. Sí. DW después a eso le llamó Square Toms, Claro, que eran casi como 10x10, 12x12, Sí, 14, este era 10x10, 12x11, 13x11, 16x15, me parece. Maravilloso. Sí. Tremendo. Platos, ¿qué estabas usando? En esa época yo había firmado mi primer contrato, que es internacional. Cacha. Sí, bueno, sin saberlo, me gané un concurso de batero aquí en Chile y me auspició Paiste. Pero, ¡Wow! claro, pero no me había llegado mi set Paiste todavía, entonces yo toda la vida usé Siljan, platillo Siljan. Y en esa grabación me acuerdo que llevé el par de platos que tenían disponibles En la en tienda. esa época en Fancy Music que traía Paiste. Paiste, que eran 2002 de 16 y otro... No recuerdo si era el China o el... No, el Hi-Hat siempre fue un New Beat de 14. El resto, Crash grandes Avedis, que fue lo que yo usé siempre. Sí. Anterior a Paiste, siempre usé Avedis normal, New Beat rock, Sí. en el hi-hat, Crash 18, 19, 20 en algunos momentos, Mortal. Ride de 20, Z Custom y un par de China. Siempre 2 China. Maravilloso. ¿Te Y acordáis? tan agregados ese Sí, par sí. de Paiste que te decía que... Ya les estaba agarrando la mano. Claro, que me los habían pasado de la empresa porque en esa época, o sea, se demoraba un año en llegarte el Absolutamente. equipamiento. Claro. Absolutamente. Negro, ¿te acordáis algo de la microfonía, de cómo estaba dispuesta, más allá de qué micrófonos, de cómo estaba dispuesta la microfonía en tu batería? Sí, recuerdo algunos micrófonos, recuerdo ver. algunas cosas porque era lo que usábamos habitualmente. Lo que recuerdo es que hicimos un triángulo. Generalmente usábamos el clásico bazooka que se usaba en el bombo, Sí. que uno ponía... Unas alfombras o Claro, una alfombra, o una unas frazadas. toalla, incluso, Claro. o algo con una silla. La idea era crear este efecto de bazooka de un bombo más Más grande. profundo.
que son tips, no sé si todo el mundo que está escuchando sabrá, pero es una forma de microfonear el bombo. Sí, Hoy claro día que sí. ya no es un secreto, pero se ocupaba. Y Juan Ricardo dijo, yo tengo otra idea, vamos a hacer un triángulo de bombo. Entonces pusimos mi bombo, que era el que se usaba para golpear, el DW, que era un 24 me parece, ¿Ya? y el de su batería Saturno, y hicimos un triángulo. Entonces pusimos A la mierda. adentro. Mira, me hiciste, cuando me hablaste pero de qué esto, que íbamos a hablar de hermoso. cosas técnicas, me empecé a acordar. Un D12 adentro, Sí. D12, clásico D12, y afuera un Neumann. Afuera un Neumann captando toda esta cosa. El resto era 57 en la caja, 57. Los toms, no recuerdo, AKG puede ser. No, espérame. O Audix. 421. Audix. Ah, mira. El clásico set Audix, no Mira. sé qué. 4, no. D2 puede ser, o D4. El Audix, clásico Audix. Y over, los 414. 414 en los overs, sí, claro. Eso, AKG 414. AKG, eso, sí. eso. Mortal. Eso básicamente, sí. Mortal, tremendo, Sí. sí. Bueno, Arnaldo me decía D7 pueden ser los Audix. Ah, puede ser, claro. No recuerdo el modelo, pero. Mortal, negro. ¿Cómo enfrentaban las tomas? ¿Tocando todos juntos? ¿Lo hacían por parte? ¿Cómo lo iban enfrentando? No, siempre todos juntos. Era la forma que a nosotros nos resultaba. Después grabando por parte nunca salía en la forma orgánica que después tocábamos en vivo. Entonces, tocando la base, guitarra, bajo, batería en vivo y después doblando cosas. Mortal. Y pinchando si es que se podía. En ese momento recuerdo que la grabación era a DAT, entonces era más difícil. Era todo más difícil. No era un Pro Tools que uno pesca y edita el pedacito, Obvio. sino que 3 ADAT sincronizados, 24 pistas y entonces, claro, se podía, pero era la tecnología de punta en el momento, en el año 2002. Sí, claro que ¿cachai? sí, po. Eh, Le pedía hacer una rectificación a Pro Tools y cargaba 2 horas. claro, no era llegar y decir, ¿sabes que quiero arreglar este pedacito? Quiero hacer este break de nuevo. Mejor en 2 horas hacemos 3 tomas. Claro, ¿cachai? Mejor hagámoslo de nuevo. Perfecto. Y de hecho yo después escuchando los discos escuchaba muchas cosas raras que en ese momento uno cree que son errores, pero no son errores, son formas de tocar en el momento. Totalmente. ¿Cachai? Hablando de eso, hablando de errores, formas de tocar, interpretaciones, etc. ¿Hay alguna dificultad? ¿Alguna dificultad que tú hayas enfrentado en ese estudio que la hayas utilizado para catapultarte a un nivel superior de batería, para graduarte a una nueva etapa de batería? Porque las equivocaciones, tenéis 2 posibilidades. O te sepultan y te ganan en ese momento, Claro. y te vas derrotado para la casa, a darle una vuelta, cómo reenfrentarlo, o las superas y te catapultan a algo más alto. ¿Hay alguna situación que hayas vivido en ese estudio que tú sabes perfectamente en tu fuero interno que te hizo un baterista distinto? A ver, mira, yo creo que más que en el estudio mismo, en la sesión de estudio, un poco lo que conversábamos cuando yo llegué recién. En esa época era prácticamente imposible llegar o meter a alguien en un estudio al nivel de costo y tiempo y todo lo que tenía. Una locura. Que no tocara realmente o que no hubiera ensayado las canciones ¿cachai? O sea, si la banda requería que el batero tocara con click, entonces era muy raro, muy difícil que uno se llegara a equivocar en el estudio. O sea, obviamente te puedes equivocar tocando una canción Sí, claro. como cualquiera. Pero así como los jugadores que le ganan millones y millones y fallan el penal en la final, pucha, le puede pasar a cualquiera. Entonces, Claro. equivocarse en una canción es una cuestión totalmente normal. Lo que sí encuentro que es muchísimo más trascendente que eso es en el disco en general. Cuando llegamos a grabarlo nos dimos cuenta que estábamos haciendo nuevamente disparándonos en las patas, pensábamos en ese momento, porque Ajá. estábamos siendo rebeldes con nosotros mismos. O sea, el disco es demasiado diferente al disco anterior y a lo que la gente pensaba que íbamos a hacer. Es un disco mucho más fresco. Por eso también le quisimos poner el disco rojo. El disco anterior era oscuro, totalmente oscuro.
mucho más pesado, mucho más de Black Sabbath para abajo. Sí. Y este otro, o sea, Pichanga mismo es una canción festiva, Todo o sea, el mucho rato. más rockera, obviamente, de backbeat, Pero es una claramente un rock una and canción roll. con vocación de galería de estadio. Pero claro, o sea, ¿Cachai? algo Para que la totalmente gente- distinto para que la a lo gente haga anterior. esto, Claro, ¿cachai? totalmente distinto a lo anterior. Y las jugadas también en este disco eran todas, o sea, yo pensaba en los tracks que grabamos, no solo Pichanga, sino Todo que los mucho tracks más que para grabamos. adelante. Todo mucho más para adelante y mucho más jugado en el sentido de que en este disco yo me senté en un cajón peruano y no toqué nada de la batería. En varios temas dejé las baquetas, hay cosas electrónicas. Sí. Que también en el momento era una jugada súper clave para nosotros, porque no sabíamos cuánta gente que habíamos conseguido se iba a ir, cosa que en ese momento nos importaba re poco, pero después viéndolo, ahora que tú me preguntás, yo pienso que lo trascendente de ese disco es eso, el cambio que denota de una época a la otra en 2 años, ¿cachai? Mortal. Y me parece, sí, a mí hoy día me parece que fue en el fondo determinante en la historia de la banda, pues. Que los discos no se parecen ninguno entre sí. O sea, tú no podrías decir de qué estilo es la banda. No podrías decir esta es una banda de rock pesado. Sí, si yo te muestro 5 canciones de 5 discos distintos, Sí. no podría, incluso podría ser que fueran bandas distintas. Weón. Entonces eso es lo que yo creo que determina un poco de esa grabación, de esa sesión. Más que del tema en sí, de toda la época de la grabación. La raja. Negro. Medio que repreguntando. ¿Cuánto desde ese niño que recibía las baquetas de clavería? Sí. Yo me cago en la risa porque tu historia en varios aspectos de alguna manera yo quiero relacionarla con la mía, ¿cachai? Por la presencia de tu mamá, la presencia que mi mamá ha tenido en mi vida, ¿cachai? Mi papá murió hace muchos años, entonces mi mamá fue un pilar muy importante en el sentido, yo siempre hice las cosas solo, porque mi mamá nunca funcionaba mucho para ese tipo de cosas, de acompañarme, pero fue un pilar muy importante en dejarme vivir, ¿cachai? Entonces, desde ese niño que recibía las baquetas de clavería, hasta el negro de hoy, este batero letal en vivo, de esta bestia que aparece en vivo, de este amigo amable con el que muchas veces he conversado, con el que hemos compartido cervezas y risas y muchas cosas y experiencias, pero que se transforma en un animal en vivo. ¿Qué hay? ¿Qué se mantiene de ese niño? Fuera del amor que evidentemente para todas las personas que te conocemos, sabemos que el amor por la vida es una de las cosas más importantes que a ti te mueven. ¿Qué hay en ti que sigue presente desde ese niño? Yo creo que es la pasión por conseguir o sea, no por conseguir. Yo creo que en un momento de la vida uno quiere conseguir cosas. Y luego, después, va cambiando con las etapas de las personas. Y es como la vida misma. O sea, uno quiere, en un principio está muy obsesionado por conseguir cosas, incluso materiales. Luego de eso, yo hoy día, por ejemplo, para mí, lo importante es mantener el espíritu que tenía en esa época, mantenerlo vivo, o sea, no decaer en el intento de seguir mejorando como músico y no decaer en el espíritu de hacer cosas nuevas, con bandas, de juntarse en la sala de ensayo a tocar, de salir a tocar a regiones, de compartir con la gente, ¿cachai? Y entregarle esa posta a la gente. Por eso me parece muy importante lo que ustedes están haciendo, por eso acepto la invitación inmediatamente cuando tú me llamaste. Y me parece que a través de la vida de uno pasan cosas muy mágicas, weón. Por ejemplo, te quiero aprovechar de contar ahora que me acordé, weón. Dale. El día que tú me llamaste, para hacer tú me llamaste un día como a mediodía, recuerdo, para que hiciéramos esto, y a mí me dejó muy impresionado. Y al otro día en la mañana o sea, ese mismo día me llaman los chiquillos de la banda y me dicen, oye, porque habíamos decidido hacer un tema en el show que íbamos a hacer, habíamos decidido hacer un tema de cada una de nuestras bandas como más emblemáticas. Mortal. Para presentarla ese día en vivo. Cosa que vamos a seguir repitiendo y todo.
Entonces los chiquillos habíamos ensayado un tema de Huaychafe y me llama el Pancho y me dice, ¿sabes qué? Lo quiero cambiar, weón. Porque yo encuentro que la canción que hay que tocar, que es mucho más emblemática, y la canción que yo tengo ganas de tocar por lo que significa para mí es Pichanga, weón. Y me dice, quiero que la cantís tú. Quiero que la cantís tú, que la cantara yo. Entonces le digo, bueno, no me dieron tiempo porque había que ensayar el otro día en la mañana. Entonces, bueno, la canción anterior también la estaba cantando yo. Pero al final decidimos que yo iba a cantar los coros. Entonces yo terminé haciendo todos los coros y la canción que tocamos fue Pichanga, de un día para otro. Y yo, para mí, la canción realmente no era una de las más importantes para mí, pero sé que es una de las más importantes para mucha gente. Sí. Incluido, por ejemplo, el Pancho, que es nuestro nuevo cantante, y me llama y el mismo día me dice que quiere cambiar la canción y que quiere, sin saber, obviamente sin saber la invitación que tú me habías hecho para hablar de esta canción y todo. Entonces me parece que pasan este tipo de cosas mágicas, que yo un día del invierno de 2002 hecho a correr una bolita sin saber nada. O sea, es como tirar una bolita a la calle cuesta abajo y sin saber dónde esa bolita va a terminar. Y termina en cosas así, mágicas y maravillosas. Y bueno, y a través de la carrera también me he emocionado un montón de veces con gente que me ha contado historias impresionantes de su vida con respecto a esta y otras canciones, ¿cachai? De la banda. Cosa que entonces, toda esa incertidumbre que hablábamos en un principio y toda esa nebulosa y todo, de no saber qué iba a pasar con la vida de uno, finalmente se transforma en una cuestión súper feliz, de máximo orgullo para mí. ¿Cachai? Es como resumirlo así, es difícil, es raro, pero es increíble, increíble. Me encanta. Para acercarnos a lo hecho por el negro en Pichanga, necesitamos escoger las piezas y las modificaciones adecuadas a nuestro set para intentar recrear lo que esa batería nos transmita. ¿Qué usaremos de nuestro set Recording Custom? Bombo de 22, rack tom de 12 y timbal de 16. En platillos, un hi-hat de 15 medium thin, y en crutches vamos a usar un crutch de 18, de 19 y uno de 20, los tres medium thin. Cerramos con un China de 16 pulgadas. Para parches vamos a utilizar S2 en los toms y MAD 2 en el bombo para darle un poquitito más de agresividad y punch. En la caja vamos a cambiar y vamos a usar una Recording Custom de 14x7 de aluminio cepillado con un Evans V1 como parche. En la microfonía vamos a continuar con el Audix D6 dentro del bombo y el AKG D12 Vintage Reissue fuera de él. En la caja seguimos con el tándem de Audix i5 arriba y SM57 abajo. En los toms, MD421 para el 12 y un 602 para el 16. Arriba tenemos un par de Audix ADX51 y cerramos en el room con el uso no tradicional del Yamaha EAD 10.
Hermano lindo, te voy a invitar, como te decía, a un ritual. Casi botamos el computador. Y se trata de lo siguiente. ¡Ay! Este platillo. Nunca me habían regalado algo tan lindo, weón. Gracias. Este platillo que tenemos en el estudio, tómalo. Qué lindo, weón. Yo te voy a pedir que por favor me lo firmes. Qué honor. Muchas gracias por la invitación, Alvarito. Gracias a todo el equipo, Mano, Arnaldo y toda la gente. donde tú quieras. Gracias por lo que están haciendo. Donde tú quieras. ¿Aquí puede ser? ¡Maravilloso! Muchas gracias, Lindo. weón. Hermano lindo, mira. Vamos a ponerlo por ahí. Que no se nos caiga. Lindo plato. Negro, a nombre de todos en este equipo, quiero agradecerte la generosidad de que me llevaras en este viaje de vuelta a W Producciones. Quiero, a nombre de todo este equipo y a nombre de todas las personas a las que has hecho feliz con tu música, con tus baterías, con tu energía, quiero de verdad agradecerte y a nombre de todos quiero que recibas este aplauso. ¡Oh! Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, chiquillos. Gracias por lo que están haciendo por la batería nacional. Gracias por guardar este registro, weón, que es muy importante para nosotros. Gracias a ti por acompañarnos. Se pasaron. Esto es Drum Highlights.